En esta sesión vamos a hablar de 4 formas de robar en el mercado actual. Me dirán ustedes que tal vez conocen más de 4 formas de robar en el mercado actual. Yo me voy a limitar a exponer 3 formas clásicas de robo en la historia del comercio, señaladas por Paolo Prodi en este libro suyo que estamos en proceso de análisis, que analizamos, y me permito añadir una cuarta forma de robo que se comienza a generalizar a principios del siglo XXI y que no se imponía antes en las relaciones mercantiles con los seres humanos. Esta cuarta forma de robo es una forma inédita y me permitiré me tomaré la libertad de aducírsela a lo largo de esta exposición casi como algo inédito. No porque la ejerza yo, que no tengo poder para ejercerla. Para ejercer esa forma de robo hay que disponer de unos instrumentos vinculados con la globalización de los que yo desde luego carezco. Pero eso no me impide observarla, no me impide constatarla. Prodi señala tres fundamentales a las que me referiré inmediatamente, y me permito añadir una cuarta, de la que ustedes son víctimas ya, como yo también, en este momento. Pero esto lo iré exponiendo de manera inmediata a lo largo de esta intervención. Aquí sintéticamente les voy a decir que voy a hablar de 4 formas de robo, 3 de ellas históricas, 3 de ellas muy presentes en la historia del comercio, en la historia del mercado, en la historia de los negocios, y la última de ellas insólita, inédita y muy propia ya de comienzos del siglo XXI, que comienza a ejercerse de una manera muy discreta, pero progresivamente más legal cada día. Es decir, la legalización del hurto, de esta cuarta acepción de hurto, de este cuarto concepto de hurto del que les voy a hablar, se desarrolla a lo largo del siglo XXI de manera sorprendente ante sus ojos, y la mayor parte de la gente no lo percibe, no se entera, que es la forma más sofisticada de robar, sin que se dé cuenta la víctima. Bien, Prodi, en el capítulo 8 de este libro, se refiere a estas 3 formas clásicas de hurto, aunque no directamente, muy indirectamente, porque su objetivo más bien es otro. El objetivo de Prodi es salvar al mercado del hurto de quienes transgreden sus normas. Pero Prodi considera que el mercado, el comercio, en líneas generales, tiene una serie de leyes internas, una serie de estructuras inmanentes hasta cierto punto sagradas, y que el conocimiento de esta sacralización de las leyes que hacen posible el funcionamiento del mercado es lo que también garantiza su preservación frente a los enemigos del comercio, como diría Escotado, frente a los enemigos del mercado. Para Prodi, los enemigos del mercado son los que hacen trampas en los negocios. Para Escotado, los enemigos del mercado son los comunistas. Claro, es una posición muy diferente. Escotado considera que el comunista, el marxista, es el enemigo del comercio, es el enemigo del mercado, es el enemigo del dinero. En líneas generales, esta es la tesis de Escotado. Prodi considera que el enemigo del mercado es el que hace trampas en los negocios. Claro, son 2 planteamientos completamente diferentes. Son 2 sistemas de ver el funcionamiento del mercado muy distintos. El de Escotado es un sistema esencialmente político e ideológico. El de Prodi es un sistema esencialmente mercantil. Es decir, el enemigo del comercio es el que hace trampas en el comercio, el enemigo del juego es el que hace trampas en el juego, según Prodi. Para Escotado, el enemigo del juego es aquel que lo prohíbe. Evidentemente son 2 conceptos completamente distintos. Ya digo que el libro de Escotado es un libro mucho más difundido que el de Prodi, porque se lee sobre todo por un público ideológico. Es decir, los enemigos del comunismo encuentran en Escotado una justificación de sus planteamientos. Bien, no voy a entrar en estas discusiones, cada uno puede encontrar la legitimación de sus ideologías en lo que estime oportuno. Pero los lectores de Prodi lo que encuentran en la justificación de la lectura de su obra es, evidentemente, una defensa del mercado desde dentro. Es decir, insisto, para Prodi, los enemigos del comercio son los tramposos, son los que violan las leyes del comercio.
Y para Prodi las leyes del comercio no están tanto objetivadas en un derecho mercantil, que es el resultado de la observación del comercio a lo largo de la historia y de la legitimación de sus formas de comportamiento correctas, es decir, las de quien no hace trampas porque paga sus deudas, porque cumple los contratos que firma, porque no roba la propiedad ajena y porque, en última instancia, y esto ya lo digo yo, no lo dice Prodi, porque respeta la soberanía productiva del individuo, es decir, porque permite que el individuo preserve su propiedad privada y los medios privados de producción. Claro, el planteamiento de Escotado es: quien prohíbe el comercio es enemigo del comercio. Pero el planteamiento de Escotado no es quien hace trampas en el comercio es enemigo del comercio. De hecho, Escotado en su libro no dedica ni una sola línea a los que hacen trampas comerciando. Escotado en su trilogía no critica nunca a quienes incumplen las normas del derecho mercantil. Critica a quienes no permiten el ejercicio del comercio, pero no a quienes lo defraudan. Claro, esto es un planteamiento enormemente distinto al de Prodi, enormemente diferente al de Prodi. Prodi es un jurista, Escotado actúa como un ideólogo. Y no quiero decir con esto que uno sea mejor que el otro, quiero decir que son diferentes. Insisto siempre en lo mismo, que nadie vea en mis palabras ni una defensa de determinadas ideologías ni un vituperio de otras ideologías. Aquí hablo para conocer la realidad a la que nos referimos, no para legitimar unas ideologías frente a otras. Eso lo hacen los ideólogos. Eso lo hacen los ideólogos. Los intérpretes, los científicos, analizan objetivamente las realidades. Lo primero que hace el ideólogo es negar que sea posible analizar científicamente u objetivamente una realidad. ¿Por qué? Pues porque el ideólogo toma siempre partido por una opción en detrimento de otras. El científico simplemente las analiza. El ideólogo considera que el entomólogo no puede interpretar a los insectos porque es necesario ser un insecto para interpretar a los insectos y no permite que el entomólogo tenga, digamos, capacidad interpretativa sobre los insectos. Esa es la diferencia entre el científico y el ideólogo. Aquí hablamos como científicos, no como ideólogos. Nosotros estudiamos a los ideólogos, no a la inversa. No somos ideólogos que censuren a los científicos, sino que somos científicos que analizan e interpretan lo que hacen algunos ideólogos cuando intervienen en el campo de operaciones que constituye nuestra actividad académica, científica y profesional, sobre todo en el terreno de la literatura. Pero no es posible tampoco interpretar la literatura ignorando las leyes del comercio e ignorando el papel que el comercio ha tenido históricamente en el desarrollo, concepción y análisis de muchas realidades literarias plasmadas en obras literarias específicas, desde el Quijote hasta Rinconete y Cortadillo, pasando incluso por Gargantúa y Pantagruel y terminando en la Celestina de Fernando de Rojas. Insisto en que Prodi sacraliza el mercado y sobre todo considera que enemigos del comercio son los que hacen trampas en el comercio, mientras que para Escotado enemigos del comercio son los que prohíben el comercio. Bien. El enemigo de Escotado es el censor, el enemigo de Prodi es el tramposo. Son cosas muy distintas, muy diferentes. Dice Prodi que el dinero adquiere una nueva legitimidad frente a las demás pasiones humanas e inicia una senda hacia la racionalidad, hacia la previsibilidad del comportamiento humano. Sin embargo, la realidad es más compleja. Bien, esto que dice Prodi siempre ha sido así. El dinero siempre ha buscado su propia racionalidad. Y el dinero, como toda actividad humana, es muy racional. Es una actividad profundamente racionalista. La crítica del racionalismo económico, del mismo modo que la crítica del racionalismo literario, es siempre algo redundante, porque todo lo que hace el ser humano es racional, es absolutamente racional. De hecho, cuando el ser humano se comporta de manera irracional, deja de comportarse de forma humana, para comportarse de una forma que lo distancia de la conducta humana convencional, para situarlo en los márgenes o en un submundo que, insisto, lo aleja de lo humano, lo aleja de las cualidades humanas, porque es inhumano ejercer la crueldad, por muy habitual que para muchas personas que se comportan más que como personas, como animales, pues sea muy natural pues matar al prójimo, agredir al prójimo, destruir al prójimo, pero eso es inhumano. Porque es inhumano todo aquello que se orienta a destruir las potencias, facultades y cualidades humanas.
naturalmente sobre uno mismo o sobre los demás, o sobre los miembros de la misma especie, en definitiva. Pero más allá de esto, la tesis que sostiene Prodi en este apartado, en este punto de vista, es la siguiente, y lo cito a él para que él lo diga directamente. En este capítulo, dice Prodi, indicaré algunos rasgos del desarrollo de la doctrina teológica y jurídica sobre el hurto, sobre el robo, el contrato y el mercado frente a las innovaciones de las estructuras de poder que he esbozado en capítulos anteriores. En mi opinión, en realidad se trata de una interpretación más que de una opinión, se trata de un intento de delimitar las reglas de vida autónoma del mercado. Él busca siempre el mercado como sistema de normas cuyo conocimiento debe llevarse a cabo y cuyo respeto debe cumplirse siempre. No se pueden quebrantar las normas del mercado porque eso equivale al hurto, equivale al robo, según el sentido que le da Prodi. Nosotros iremos más lejos aún que Prodi y planteamos un concepto de hurto que hoy ni siquiera está registrado todavía en el derecho mercantil, porque el derecho mercantil todavía lo hacen hoy los estados. Yo hablo de un concepto de hurto que estará sin registrar en el derecho mercantil que construyan la globalización, en el derecho mercantil que construyan los mercaderes, los amigos del comercio, pero ya no los estados, porque hoy el derecho mercantil está construido por el Estado o por una confederación de estados, por organismos supraestatales, pero llegará un momento en que el derecho mercantil estará escrito exclusivamente o tácitamente por los amigos del comercio y los estados no tendrán nada que decir en materia de derecho mercantil, tendrán simplemente que obedecer. Y ese es el concepto de hurto del que voy a hablar, el cuarto concepto de hurto que Prodi no menciona, pero que yo postulo y que yo veo ya claramente en la segunda mitad del siglo XXI, que es el concepto de robo del que no hablará el derecho mercantil, construido ya no por los estados, sino por los amigos del comercio, que son entidades supraestatales, internacionales. Se trata de delimitar, dice Prodi, un intento de las reglas de vida autónoma del mercado con respecto a las intervenciones y deformaciones, trampas, y por tanto también a las infracciones, apoyándose en la teología moral para mantener el dualismo y rechazar las coincidencias entre culpa moral y la desobediencia del derecho positivo del Estado. Es decir, Prodi de alguna manera trata de explicar cómo lo que antes era pecado, según la teología, con el desarrollo de los estados y el cese del poder de la Iglesia al poder de los estados, va a dejar de ser pecado para ser un delito. Pero es que en el futuro no habrá tampoco delitos, porque si no hay estados, los estados no pueden tipificar en el derecho mercantil y en el derecho penal faltas contra el mercado, porque si el mercado tiene todo el poder, el mercado tendrá también el monopolio de la ley, de la interpretación de la ley y de la ejecución de la justicia, y el mercado se tomará una serie de libertades proscribiendo, evitando calificar de delito lo que sea la trampa del mercader frente a otros mercaderes más débiles. Digamos que la dialéctica de la historia ya no será entre estados, sino entre mercaderes, entre grandes controladores del mercado, los drivers del mercado, los controladores del mercado. Evidentemente, cito a Prodi, la infracción de las reglas del mercado se definirá en los siglos de la Edad Moderna cada vez más como una ofensa a las leyes de la economía y del Estado. Claro, pero esto lo dice Prodi. Otra cosa es que lo digan los mercaderes. Otra cosa es que los mercaderes reconozcan que hay una legitimidad inmanente del comercio que hay que respetar, porque otros pensarán que esa legitimidad inmanente del comercio, esas leyes casi sagradas, casi metafísicas del comercio, se las puede vulnerar completamente. Pero el delito contra el mercado sigue siendo en la Europa de la modernidad, incluso en los más diversos contextos territoriales, políticos y religiosos, una transgresión del séptimo mandamiento y una ofensa a Dios, porque todavía la sombra de la Iglesia es alargada, pero cuando esa sombra eclesiástica deje de serlo, el Estado tomará todas las competencias y convertirá el pecado en delito. Y cuando el Estado ya deje de tener competencias en materia mercantil, el delito desaparecerá porque será simplemente una cuestión que tendrán que dirimir los mercaderes entre sí. Porque sin Estado, el mercado tiene muchas más libertades. De todos modos, el mundo siempre ha funcionado gracias a la transgresión de las leyes. Es decir, la historia no es más que el triunfo de una ilegalidad. Y ahora mismo, el triunfo de esta ilegalidad la tiene en sus manos sobre todo el mercado, con muchos más poderes de los que tradicionalmente ha tenido el Estado. Y en este tránsito del Estado al mercado estamos actualmente. Es decir, mientras la gente se entretiene
disfrutando de la vida en la medida de lo posible, el mercado sigue haciendo su trabajo. Mientras tanto, el mercado sigue haciendo su trabajo. Claro, dice Prodi que los juicios canónicos en los tribunales diocesanos para casos de usura y otras lesiones contractuales disminuyen o desaparecen, obviamente porque son irrelevantes. Claro, ¿quién va a perdonar nuestras deudas en la época de la tarjeta de crédito? Ya nadie reza al Padre Nuestro al estilo tradicional. Perdónanos nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Eso es incompatible con la tarjeta de crédito. Es perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Pero claro, no es lo mismo perdonar una deuda que perdonar una ofensa, porque la deuda deja de ser una ofensa para ser un delito. Entonces, eso es cuestión de otro tipo de tribunales, que ya no son los eclesiásticos. Y claro, mantener esto es un idealismo, es decir, no hay conciencia. El mercado no tiene conciencia, el mercado tiene dinero o no lo tiene, pero no tiene conciencia. En este punto no cabe hablar en tales términos. Y además es que es curioso, porque Prodi cita constantemente a filósofos y teólogos, pero es que los filósofos y teólogos del mercado no saben absolutamente nada. Del mercado saben los mercaderes, saben los comerciantes, saben quienes se han formado en derecho mercantil y en economía. Pero la filosofía y la teología y todas estas cuestiones son temas de conversación para entretenerse entre personas que creen aparentemente tener conocimientos de algo y en realidad no saben absolutamente nada. Y he dicho muchas veces que los filósofos interpretan la realidad leyendo a otros filósofos. La gente común y corriente interpreta la realidad trabajando o simplemente enfrentándose a ella. El trabajo es una de las formas más crudas de enfrentarse a la realidad. Es una de las formas más directas de enfrentarse a la realidad. Por eso digo que quien no trabaja no madura nunca. Entonces, interpretar la realidad filosofando es vivir del cuento, directamente. O sea, ponte a trabajar e interpretarás la realidad en una sola hora de tu vida que trabajes, aprenderás mucha más interpretación de la realidad que estudiando 5 años filosofía. Es decir, 1 hora de trabajo al día proporciona más conocimientos de la realidad que cualquier lectura de Platón, de Kant, de Hegel, de Aristóteles o de Lutero o de quien sea. Es que eso no tiene nada que ver. Ponte a trabajar y aprenderás mucho más de la realidad que leyendo libros de filosofía o cualesquiera otros libros. Es decir, a la lectura de los libros hay que llegar vivido, hay que llegar sabido, en definitiva. Nada puede reemplazar la realidad. Ningún libro puede reemplazar la vivencia de la realidad, ¿no? Ningún libro puede reemplazar la vivencia de la realidad. Vamos a entrar en materia. Dice Prodi: en este capítulo intentaré esbozar la evolución de las reflexiones éticas en relación con las nuevas fuerzas en juego con la ayuda de los textos de teólogos y filósofos. Bien, todo eso está muy bien, pero es historia. Porque, insisto, teólogos y filósofos no saben nada del comercio, no saben nada ejecutivamente del comercio. Imagínense ustedes un teólogo dirigiendo un banco o un filósofo dirigiendo un banco. Pues bueno, en 30 días está en bancarrota, inmediatamente. Se trata de una tradición, prosigue Prodi, que parte de los grandes tratados de justicia y de derecho del siglo XVI. Bien, aquí de nuevo España como tabú en la historia del comercio. Los grandes tratados de justicia y de historia del siglo XVI se escriben en España, y los escriben Francisco de Vitoria, Francisco de Suárez, los escribe Diego de Covarrubias y Leiva, los escribe Luis Sarabia de la Calle, etcétera, etcétera. Pero Prodi no los cita nunca. Prodi no cita autores españoles. Le cuesta muchísimo trabajo reconocer las contribuciones decisivas de España en la historia del comercio. Cuando tiene que hablar de España, habla del Estado moderno. Y cuando tiene que hablar de la escolástica española y de los tratadistas españoles, habla de tratados de justicia y de derecho del siglo XVI. Pero no menciona ninguno de estos autores. Y en la primera mitad del siglo XVII se bifurca, etcétera, 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 etcétera. Y luego ya pasa directamente a la anglosfera, donde ya llama a las cosas por su nombre y sus apellidos, tanto para bien, para elogiarlo, como para mal, para criticarlo. Y entonces habla del hurto como infracción de las leyes del Estado, es decir, el hurto como delito tipificado en el derecho penal y en el derecho mercantil. Y advierte Prodi algo muy curioso. Fíjese que cuando se trata de criticar a la anglosfera, la crítica es siempre muy maquillada, la crítica se transforma siempre en algo muy sutil, muy discreto. Fíjese en esto. Se trata de plasmar
como parte del mismo proceso histórico, la estrecha imbricación, la simbiosis y la dialéctica entre ética, mercado y política. Es decir, parece que la anglosfera, sobre todo el mundo británico, siempre ha desarrollado un mercado respetuoso con las leyes del comercio y que ha procurado siempre ser respetuoso con las leyes del comercio. De ahí el hombre de palabra, el hombre de negocios, el comerciante, el Kaufmann, ¿verdad?, que mantiene unidas la ética, el mercado y la política, que caracterizó, dice Prodi, agárrense esto, agárrense porque aquí hay una despresurización de cabina fortísima. Mantener la ética, el mercado y la política que caracterizó los siglos de la modernidad hasta nuestros días. Muy bien. Es ético entrar en África, cazar a gente de piel negra como si fueran animales bestiales y monstruosos y llevarlos a Estados Unidos, a las colonias, que luego iban a ser Estados Unidos, a las colonias británicas, a trabajar allí. Es ético saturar el mercado atlántico de trata de seres humanos. Pues eso es lo que, según Prodi y muchos teóricos de la historia de la economía, hizo la anglosfera. Es decir, armonizar la ética, el mercado y la política, sí, con la trata de negros. Pero eso no se menciona, tampoco lo mencionaba Escotado, o sea, era muy malo el Imperio Romano y era muy malo el Imperio Español, pero las colonias británicas con la trata de negros y la esclavitud, ni una palabra al respecto. Capítulos y páginas enteras sobre la esclavitud en Roma, pero ni una sola palabra sobre la esclavitud en los Estados Unidos ni en las colonias preestadounidenses, ¿no? Eso, ni una palabra. Entonces, claro, hablar de la armonía entre ética, mercado y política, promovida por la anglosfera y por el Imperio Británico, y no decir ni una sola palabra sobre esto, o sea, el comercio de esclavos es ética, ¿es la ética del mercado el comercio de esclavos? Pues ya me dirán ustedes. Respóndanse a sí mismos porque no es necesario plantear esta pregunta más de 2 veces, desde luego, ni más de una vez. Claro, se dice, ya he mencionado, dice Prodi, que en el siglo XVIII la imagen del delincuente coincide con la del vagabundo, como persona excluida de la propiedad y del mercado, y que por tanto se ve al vagabundo como un potencial ladrón o subversivo del sistema, una figura subversiva del sistema. ¿Por qué? Pues porque el ladrón, como no tiene y como en lugar de trabajar opta por robar, pues es quien encarna básicamente la figura del robo, es decir, es un atentado contra la propiedad, que es un derecho absolutamente sagrado del mercado, del derecho civil y del derecho mercantil, y por lo tanto se ve como lo peor de una determinada sociedad. Esta conducta desviada la reprimen tanto la Iglesia como el Estado, para mantener su autoridad civil, eclesiástica y mercantil. La autoridad civil, la autoridad eclesiástica y la autoridad mercantil. Pero la figura del esclavo no entra en parte, y la figura del tratante de esclavos y del cazador de esclavos tampoco. Y aquí vamos a los 3 conceptos de hurto que mantiene Prodi. El primer concepto de hurto es el hurto como robo, es decir, apropiarse ilegítimamente, indebidamente, de la propiedad ajena. Yo robo un objeto que sé positivamente que pertenece a otra persona. Le robo la cartera, o le robo el coche, o le robo la casa. Esto es el hurto en un sentido que se reduce al robo, diríamos, en términos comunes. El hurto en sentido tradicional como apropiación ilícita de bienes ajenos. El hurto, en segundo sentido, puede ser, esta segunda acepción sería el hurto como violación del contrato de intercambio, como fraude o manipulación por parte del individuo en la cantidad o calidad de los bienes o del trabajo intercambiados. Este sería el segundo concepto de hurto. Ya no solo el hurto como robo de un objeto ajeno, sino el hurto como alguien que hace trampas en los contratos que firma. Es decir, dice que vende 5 y en realidad vende 1. Dice que vende con una calidad y esos productos no responden a esa calidad. O simplemente no cumple los contratos firmados, no cumple los acuerdos pactados. Eso es una manera de robar ya dentro del terreno mercantil. Porque el hurto como robo no implica ninguna relación mercantil, implica simplemente que te han robado la cartera. Simplemente o nada menos. Pero cuando alguien firma un contrato que no cumple, se entiende que roba en el contexto mercantil. Roba ya dentro del ámbito del derecho mercantil. Hay una tercera acepción de hurto que señala Prodi también. El hurto como corrupción política y mercantil. Es decir, el hurto como
el dinero que a través de un cohecho o de una moatra puede recibir un político a cambio de dar determinadas concesiones legales a determinadas prácticas mercantiles que de otra manera serían completamente ilegales. Claro, aquí hablamos ya de corrupción política, que tiene como resultado la adulteración de las relaciones entre el poder judicial, el poder económico, el poder ejecutivo, incluso un político que cobra dinero por permitir ilegalidades mercantiles, es lo que comúnmente se llama corrupción. Es decir, estos son los tres conceptos de hurto que maneja Prodi: el hurto como robo, el hurto como trampa mercantil y el hurto como corrupción política, que hace posible pues determinadas operaciones mercantiles legales cuando en realidad son ilegales, ¿no? Y el hurto como invasión del poder político en la esfera económica y como corrupción del funcionariado o magistrado encargado de la intervención o control público, es decir, la corrupción política a través del mercado. Bien, aquí se detiene Prodi en las tres concepciones que señala de hurto, pero yo señalo una cuarta concepción de hurto. La cuarta concepción de hurto es una concepción que puede ejercer, digamos, la República Internacional del Dinero a través de los estados antes de la disolución definitiva de los estados. Y esta concepción de hurto es la legalización estatal del robo al prójimo, no mediante la ocupación de vivienda, por ejemplo, la legalización de la ocupación de la vivienda más allá de 48 o 72 horas, la limitación de la defensa personal ante la agresión que puede atentar incluso contra la propia vida, o también podemos considerar hurto como la negación al ser humano de cualquier posibilidad de productividad propia. Es decir, si yo le prohíbo a usted tener una huerta o tener una serie de vacas, pretextando que las vacas son nocivas para la salud pública o que las gallinas son nocivas para la salud pública, yo le impido a usted disponer de una pequeña granja como un usuario que pueda abastecerse de leves productos cárnicos, lácteos, de lechugas o de cualquier cultivo de hortalizas a título personal. Es decir, yo impido que usted disponga de una soberanía alimenticia. Es decir, yo puedo limitar que usted viva en zonas rurales donde le sea posible tener una vaca. Naturalmente, en su casa usted podrá tener un perrito, o 2, o 3, o 20 o 30 gatos, pero no podrá tener media docena de vacas a las que ordeñar. Tampoco en su casa podrá tener un huerto urbano, que eso es un simulacro de huerto, indudablemente, pero no podrá disponer de una pequeña hacienda o de un pequeño minifundio, valga la minusculidad de la redundancia, para abastecerse a usted o a su familia, si es que aún tiene familia que abastecer, a título personal. Es decir, que la negación, la imposibilidad de que el ser humano disponga de unos mínimos recursos que le permitan abastecerse en caso de una nueva pandemia, por ejemplo, y que esté obligado exclusivamente a disponer de los recursos que aseguren los supermercados de su pequeña urbe, urbes de 15 minutos, reducidas, limitadas, que en cualquier momento dado, a golpe de interruptor, puedan quedar absolutamente desabastecidas. Imagínese que se prohíba que alguien en su terreno, en su terruño, en su finca tenga un pozo de agua o una fuente, de tal manera que la comercialización de estos productos básicos y naturales, con los que la anglosfera no ha dudado en convertir en productos mercantiles, y que antiguamente, en la Edad Media, esto era absolutamente inalienable, no se puede comerciar con el aire, no se puede comerciar con el agua, y sin embargo, hoy día se nos cobra hasta el agua que consumimos. Incluso se ha dicho que determinados animales son contaminantes y que resultan nocivos para el medio ambiente. Curiosamente se trata de animales que pueden garantizar la soberanía alimenticia de quien los posee. Es decir, no se dice que los perros domésticos sean contaminantes, se dice que son contaminantes animales que producen leche o que son objeto, digamos, de consumo cárnico, ¿verdad? Pero no otros animales que pueden resultar inútiles desde el punto de vista de la alimentación humana, ¿no? Claro, esto es muy sintomático, esto es muy revelador, esto es muy significativo, inquietantemente significativo, pero esta cuarta acepción de hurto se sintetiza en una frase: queda prohibido disponer de recursos propios para el abastecimiento y para la soberanía alimenticia. Esto deja al ser humano a merced de una infraestructura superior incluso a la de los estados, que en cualquier momento, con solo apretar un botón, puede dejar desabastecidas a todas las ciudades del mundo, indudablemente. Es decir, que llegaremos a un momento en el que alguien tenga poder
para que con solo apretar un botón todo el planeta pueda morir de hambre, sin ningún problema, porque no habrá propiedad privada generadora de ninguna forma de abastecimiento propio, de abastecimiento personal. Es decir, no se podrá tener ni una gallina a la que comer a título propio, ¿no? O de cuyos huevos disponer a título propio. Claro, cuando no se puede disponer de huevos, pues imagínense ustedes qué es lo que podemos hacer, ¿no? Si ni siquiera podemos disponer de los huevos de las aves de corral, por ejemplo, ¿no? Claro, es lo que tiene esto. Claro, prosigo con la cita de Prodi. En el primer plano debemos confrontar un cambio de los conceptos de justicia y de propiedad. Claro, evidentemente, qué es lo que se roba, qué es lo que se hurta, que se produce muy lentamente y marca el paso de la estructura feudal agraria a la nueva distinción entre las esferas, privada y pública del Estado. Bien, es el tránsito de la Edad Media al Renacimiento. En la segunda concepción de hurto, claro, nos enfrentamos al lento proceso de cambio de las estructuras jurídicas, la legislación y el desarrollo del nuevo derecho penal, evidentemente. No es lo mismo robar una gallina que hacer trampas en un contrato mercantil. Claro, yo le digo, yo le vendo a usted un piso que tiene 10 habitaciones y luego resulta que el piso tiene una sola habitación. Claro, es como el episodio del sastre, que en el cuentecillo que aparece en la ínsula barataria de Sancho Panza, un cliente le pregunta a un sastre, con esta tela que yo le doy, ¿usted puede hacer 5 caperuzas? ¿Puede hacer una caperuza? Le dice, sí. ¿Puede hacer 2? Sí. ¿Puede hacer 3? Sí. ¿Y puede hacer 5 caperuzas? Y yo, puedo hacer 5 caperuzas con esta tela. Y claro, las caperuzas son del tamaño de un dedal, una para cada dedo, pero no para la cabeza. Entonces, claro, esto es un timo, ¿no? Y denuncia el timo al gobernador de la ínsula barataria, que es Sancho Panza. Entonces, claro, el comerciante tradicionalmente siempre se ha visto en la literatura como un timador, no porque lo sea, sino porque la literatura advierte sobre todo de las trampas del mercado. Advierte sobre todo de las trampas del mercado. Mucho antes de que el derecho mercantil se articulara como tal, la literatura ya ofrece un catálogo de trampas que muchos mercaderes practican con sus clientes. Y los clientes con sus mercaderes, que tampoco son inocentes. Desde el propio Cantar del Cid ya hay un auténtico engaño en las relaciones comerciales que el Cid mantiene con los judíos raquelevidas, ¿no? Por lo tanto, esto ya la literatura ya ha advertido desde los momentos más tempranos de las trampas de todo este tipo de relaciones comerciales que el derecho mercantil ha tardado muchos siglos todavía en objetivar. Claro, la tercera concepción. En el tercer plano nos enfrentamos a los cambios más rápidos, a los tiempos cortos de las grandes decisiones de la política y de la economía. Es decir, la adulteración de las relaciones entre el poder judicial, el poder ejecutivo y el poder mercantil. Es decir, la corrupción política a través del dinero generado por el mercado. Claro, Prodi dice que como consecuencia de todo esto hay también en líneas generales dos novedades importantes. La expansión del mercado para incluir mercancías que antes estaban excluidas del mercado, como puede ser el aire o el agua. Y dirán ustedes, bueno, es que nos van a cobrar por respirar, ya lo hacen. Pero ya lo hacen, nos van a cobrar por beber agua, pero ya lo hacen. ¿O acaso el aire contaminado de las ciudades no es menos higiénico para la salud que el aire de otras poblaciones, ya desertizadas prácticamente? Y en segundo lugar, la desaparición del concepto tradicional de justicia. Cuando desaparece el concepto tradicional de justicia es porque se impone un nuevo concepto de justicia hecho a la medida de quienes tienen el poder para institucionalizar la justicia. Evidentemente, la justicia siempre es el reflejo de los que, por disponer del poder que disponen, pueden constituir los tribunales de justicia. Evidentemente, las hormigas no pueden constituir ningún tribunal de justicia, porque no tienen poder para desarrollarlo. Solo determinados seres humanos tienen esos poderes. Claro, la ampliación del mercado es muy peligrosa. Cito a Prodi directamente. Quiero señalar que esa transformación tuvo también un efecto de ampliar el espacio del mercado a una serie de bienes que hasta entonces, hasta nuestros tiempos, se habían excluido. ¿Por qué? Pues por pertenecer al conjunto de la humanidad. Los bosques y la madera, los frutos naturales de la tierra, la caza, el agua, etc., estuvieron ciertamente sometidos al dominio feudal durante siglos, pero se consideraban en cierto modo dones de Dios. Los señores podían condicionar su uso según la tradición y la costumbre, pero no eran comercializables. No se comercializaba con el agua, no se comercializaba con la caza. Hoy sí. ¿Por qué? Pues porque la anglosfera ha convertido todo en un producto comercial. Es decir, el mundo anglosajón ha comercializado absolutamente todo, hasta el aire que respiramos. Esto no ocurría en la Edad Media, pero hoy sí ocurre.
Y en cuanto al concepto de justicia y sus cambios, hay que decir que se abona la estática dualidad basada en la diferencia entre justicia distributiva y la justicia conmutativa. Estos son conceptos aristotélicos. La justicia distributiva es la que viene de Dios y la conmutativa es la que se organiza, la que se conmuta, la que se gestiona entre los seres humanos. La primera era divina, la segunda humana. Pero claro, este dualismo es totalmente inoperante a partir ya del siglo XVI, XVII y sobre todo XVIII, y no digamos hoy día, ¿no? Evidentemente, esa justicia conmutativa, que serían las relaciones horizontales entre los seres humanos como producto de un orden antropológico, de una razón antropológica, y la justicia distributiva que emana de Dios. Esto ya hoy no es sostenible. No es sostenible porque con la actividad contrafactual y contractual y mercantil, pues evidentemente Dios ya no tiene nada que ver con los contratos. Esto es otra cuestión. El derecho mercantil no es el derecho canónico, aunque sus antecedentes puedan compartir una genealogía, pero no es lo mismo. La vulneración del derecho de la propiedad entra así en el ámbito del derecho estatal. Claro, es que la propiedad es sagrada. En la historia de la humanidad la propiedad ha sido siempre sagrada, de tal manera que suprimir la posibilidad de generar propiedad es el mayor hurto que cabe en la historia del comercio. Y hacia ese mayor hurto que cabe en la historia del comercio se dirige claramente el siglo XXI en su segunda mitad. En el siglo XXI no seréis dueños de nada en absoluto, porque no tendréis nada. No tendréis nada. Podréis pasear perritos por la calle, pero es que no tendréis absolutamente nada más. Porque todos los entes capaces de generar una propiedad privada no os pertenecerán, no los tendréis. Ese es el mayor hurto de la historia. Y hacia ese hurto se orienta todo Occidente entero. Y creo que el resto del mundo también, porque en el resto del mundo ya llegó ese estadio. De tal manera que, claro, si por alguna parte la gente dice, bueno, es que el comunismo nos empobrece porque suprime la propiedad privada, pues me parece a mí que por la dirección contraria vamos al mismo destino, vamos al mismo camino. Es decir, ustedes no podrán tener absolutamente nada que genere un bien privado, y menos aún que sea generador de posibles bienes privados. Es que no van a poder tener ni una gallina, porque los perros no ponen huevos, ni se comen. Claro, entonces las vacas contaminan y las gallinas también, pero los animales inútiles no contaminan, o el uso inútil del animal no contamina. Claro, la mercantilización se hace exclusiva de un grupo de personas lo suficientemente poderosas como para privar al resto de los seres humanos de cualquier pertenencia que pueda generar una mínima posibilidad de subsistencia autónoma. De lo que se trata es de suprimir cualquier posibilidad de subsistencia autónoma por parte de la clase media para abajo, de tal forma que los dispositivos para la supervivencia estén en un mando a control, en un mando simplemente a control remoto por una hiperclase superdominante, en definitiva. Otra cosa es que esto se pueda conseguir o no, pero mientras la gente no se entere, claro que se va a conseguir. Y de hecho vamos directamente hacia ese camino, hacia esa cuarta concepción del hurto. Cito a Prodi. Hay una clara persistencia en Europa de una adhesión sustancial a la ley mosaica. Los 10 mandamientos, incluido el 7º, están en la base de toda disciplina confesional, tanto en las iglesias que permanecen fieles a Roma como en las evangélicas y reformadas. Sí, pero esto es historia. Esto ya pasó completamente. Esto es una absoluta genealogía, casi una prehistoria del comercio. Todo esto está muy bien en la teoría, pero en la práctica a nadie le importa ya esta cuestión. En la práctica lo que importa es que tú no tengas nada. Eso es lo que importa en la práctica, que tú no tengas ni una gallina, que tú tengas exclusivamente pues un perrito, nada más, con el que seas feliz, pero que no tengas ningún medio que te permita una autonomía de mínima supervivencia. Es que te van a quitar hasta el aire que respiras. Eso sí, tendrás un perrito. El hurto como apropiación indebida de bienes ajenos y como infracción de las reglas del mercado, dice Prodi, sigue siendo uno de los delitos más graves en la línea ya elaborada por los teólogos y moralistas de la Baja Edad Media. Bien, pero ya no estamos en la Baja Edad Media, no estamos ni siquiera en la Edad Contemporánea. Estamos en un mundo gestionado por los amigos del comercio y por los consumidores de los productos que elaboran los amigos del comercio. Y contra esa alianza no hay nada que hacer. El problema es que los consumidores aliados con ese sistema son las víctimas de ese sistema. Es un mundo feliz, en definitiva.
Ya veremos hasta cuándo, ya veremos hasta dónde, ya veremos cómo. Pero eso lo van a ver ustedes porque yo me moriré antes, por fortuna. Claro, aquí lo que se hace es limitar el acceso del ser humano a cualquier posibilidad autónoma de supervivencia. En el mundo de las autonomías, el ser humano carece de la mayor autonomía posible, que es la soberanía alimenticia. No tendrá ni dónde cultivar una patata, en definitiva. Y ahí tendrá, digamos, el límite de la supervivencia. El ser humano de finales del siglo XXI no será dueño de nada. No dispondrá de recursos para generar ni lo que pueda comer, en realidad. Estará condenado a deglutir comida basura porque será la única que el mercado pondrá a su disposición. De tal manera que será simplemente un combustible generador de un trabajo en cierta manera esclavizante que no le permitirá ser dueño de nada. Es que no le permitirá ser dueño de nada. Sí es cierto que la Iglesia cristiana, tanto la reformada como la católica, tanto la luterana y protestante como la apostólica y romana, dejarán una y otra de tener teólogos para tener plutólogos, es decir, dejarán de tener especialistas en una idea de Dios a tener especialistas en la riqueza. La teología se convertirá en una plutología, es decir, los especialistas en la riqueza. Esa es la cuestión. Claro, me dirán, bueno, pero no vamos a decir facultad de economía y vamos a hacer facultad de plutología, porque eso suena muy feo, ¿no? En realidad, ¿qué es usted? Yo soy plutólogo. No, soy economista. Soy especialista en comercio. No vamos a decir, es que yo estudio plutología exterior. No, estudio comercio exterior. No es lo mismo, ¿no? No es lo mismo el comercio que la plutología. La plutología, ¿no? Foneticen bien, plutología, no otra cosa, ¿no? La L es muy importante aquí, plutología, como el personaje de Disney, Pluto, que es en definitiva rico, ¿no? Plutólogo. Claro, para Lutero y para las iglesias que surgen con el protestantismo es absolutamente importante el manejo de la riqueza, el estudio de la riqueza y la gestión del dinero. Y aparecen por ahí grandes teóricos. El propio Lutero tiene tratados muy importantes sobre el comercio del dinero, la obra de Weber, que ha sido también muy analizada desde este punto de vista, pero claro, aquí surge un problema, y es que las Sagradas Escrituras advierten que no tendrás otros dioses más que yo, es decir, no tendrás dioses ajenos a mí delante de mí. Y claro, el dinero se convierte en la nueva divinidad. Claro, el dinero es un competidor ante Dios, o sea, el dinero o Dios, ¿no? Es decir, bueno, pues los dos, en definitiva los dios. ¿Por qué? Pues porque se considera que el dinero llega a ser un atributo divino. Eso es la teoría calvinista, en definitiva. Piénsese que para Lutero, el juez del séptimo mandamiento solo puede ser la autoridad política, como guardiana de los 5 últimos mandamientos. Dice Prodi, la medida de la culpa en la conciencia sigue siendo algo indefinible e indefinido. Es decir, no se entran en estas materias. Y llegamos a Calvino. Claro, Calvino considera que el dinero es un atributo divino. El dinero y la prosperidad es una demostración de la salvación eterna contra la cual no se puede actuar porque es un determinismo. Dios predetermina nuestra vida y una señal de nuestro éxito de salvación es que tendremos un éxito económico en este mundo. Por lo tanto, estamos predestinados a la salvación si las cosas económicamente nos van bien. Es un auténtico test. Claro, esto es una cosa curiosísima, ¿no? Dios Todopoderoso, Legislador Supremo, ha distribuido la riqueza, y esa distribución no es accidental, sino querida por el propio Dios. Es un pecado tomar posesión en detrimento de otros de bienes y derechos que no nos están destinados, es decir, que no tenemos como propios. Por lo tanto, aquí Calvino, en este punto, claramente, no solo defiende la propiedad privada y heredada, sino que advierte que no se puede ir en contra de la voluntad de Dios, porque es imposible, ni por tanto en contra de la predestinación. El concepto de hurto, la referencia al séptimo mandamiento, se convierte así para Calvino, dice Prodi, en el fundamento bíblico y teológico de la propiedad privada, y esta es, a mi juicio, la novedad que mayor influencia tendrá en los siglos siguientes. No robarás, el precepto bíblico referido a toda violación de la propiedad privada. Claro, aquí hay un determinismo muy anticatólico, ¿no? Muy evidente. Es la disposición interior del cristiano a respetar el orden social y la fortuna que Dios ha querido para cada cual y en contra de la cual no se puede actuar.
El calvinismo en este sentido es una radicalización de todos estos planteamientos. Lutero había hablado sobre el comercio en su discurso de 1524, son piezas bibliográficas que interesan naturalmente a los historiadores del comercio, y el propio Lutero advierte que los cristianos son hermanos entre sí, pero si no cumplen sus contratos, la autoridad secular debe intervenir para obligarles a cumplirlos. Es decir, que eso de perdonar nuestras deudas, de ninguna manera. Las deudas no se perdonan ni entre hermanos de la misma fe. Es decir, amigos sí, pero la vaquita por lo que vale, evidentemente. Es decir, que mucho cristianismo, mucha fraternidad, mucho lo que tú quieras, pero lo que me debes me lo pagas. Seas cristiano como yo, seas luterano como yo, sobre todo si eres luterano como yo, lo que me debes me lo pagas. Eso queda claro. Es decir, el dinero está por encima del perdón. El dinero no se perdona, las deudas no se perdonan. Por eso se dice que, claro, el Padre Nuestro no puede decirse, no puede rezarse, no puede recitarse en el sentido de perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. En la época de la tarjeta de crédito las deudas no se perdonan. No podemos ir al banco a pedir una hipoteca y al día siguiente decir que nos la perdonen. Porque eso, vamos, el banco se tira por el suelo, de risa, evidentemente, ¿no? Entonces, claro, por eso se dice, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a nuestros ofensores, a quienes nos ofenden. Pero claro, la deuda no es una ofensa, la deuda es un compromiso y hay que pagarla. Y así lo dice Zuinglio, lo dicen todos los reformadores, ¿no? Claro, ¿cómo se va a financiar una iglesia si perdona las deudas? ¿O cómo se financia una banca si perdona las deudas? ¿De qué viven los amigos del comercio si hacen un trabajo que no se les paga? Ni los amigos del comercio ni nadie, evidentemente. Los preceptos de no robar y no codiciar la propiedad ajena caen bajo el mando de la autoridad secular, que es la única que decide sobre la reparación y la restitución. Porque el Estado ya es más fuerte que la Iglesia, evidentemente. Y cuando el Estado es más fuerte que la Iglesia tiene que acudir al Estado para identificarse con él, defender también sus planteamientos y a su vez aprovecharse de la infraestructura ejecutiva, militar y legislativa del Estado para defenderse a sí misma. Es decir, que la aplicación del séptimo mandamiento ya no corresponde a la Iglesia, corresponde al Estado. Pero es que en el futuro, en la segunda mitad de este siglo XXI, la exigencia de este no robarás ya no responderá al Estado, porque no habrá Estado. Responderá simplemente a las exigencias de los amigos del comercio, o, como dice Prodi, de la República Internacional del Dinero, de la cual seremos no ciudadanos, sino simplemente serviles consumidores, ¿eh? Evidentemente. De tal forma que, incluso también en el mundo católico, en el mundo apostólico y romano, el planteamiento es el mismo. Es decir, el dinero no tiene dioses diferentes, el dinero no tiene dioses, el dinero no tiene fe, el dinero tiene intereses. Del mismo modo que los ricos no tienen ideología, los ricos tienen dinero. La ideología es la emoción de los pobres, la ideología es aquello que permite que los pobres disputen y se peleen entre sí. Los ricos no se pelean entre sí, los ricos tienen dinero y pelean por el dinero, pero no entre sí. Los ricos no son enemigos, son socios. Son cosas completamente diferentes. Entonces, ¿a quién acude el pensamiento católico? Pues acude a Erasmo de Róterdam, que sirve para todo porque no sirve para nada. Erasmo de Róterdam es un hombre comodín, que pega en todos los contextos. Es como un adorno que se puede poner en cualquier rincón de casa que no desentona en ninguna parte. Pues así le ocurre a Erasmo de Róterdam. Entonces vale para todo porque no vale para nada. Y como vale para todo, pues vale también para defender el comercio desde los presupuestos luteranos como desde los presupuestos católicos. Erasmo de Róterdam, que nunca se dedicó al comercio de nada, pero habló de todo. O sea, Erasmo de Róterdam sabía de todo, porque no se implicaba en nada y bien predica quien bien vive. Entonces, Erasmo de Róterdam, dice Prodi, parece representar un punto de partida común para la ética de las iglesias evangélicas y reformadas, así como para la ética de la Iglesia católica en torno al séptimo mandamiento. Es decir, que vale para todo. Lo mismo sirve para dar una homilía protestante que para dar una homilía católica. Este tipo de personas son realmente admirables, ¿no? Es decir, casa con todas las salsas. Y claro, lo que dice Erasmo, pues vale para Lutero y vale para el cardenal Cisneros. Sin embargo, bueno, Erasmo no quiso tratar con Cisneros, ¿no? Dijo que no le gustaba España, non placet Hispania. Non placet Hispania porque consideraba que España era un país de moros y de judíos, en definitiva, una degeneración de ese tipo. Miren a ver si ahora pueden ustedes interpretar a Erasmo desde ese punto de vista. Pero bueno, el antisemitismo de Erasmo es manifiesto, en suma. Su época y su lugar
en sus interpretaciones para el robo y el hurto están clarísimos. Dice Erasmo: también hay robos y tipos de hurto que pocos confiesan, tan lejos están de pensar en devolver las ganancias mal habidas. Esto ocurre sobre todo en los pactos y negocios. Claro, él como no hizo ninguno, él como no pactó nunca con la Iglesia, como no hizo ningún negocio para preservarse como humanista, que al amparo de la Iglesia pudiera decir lo que quisiera, siempre y cuando preservara los preceptos eclesiásticos. Es decir, Erasmo de Rotterdam es lo que llamaríamos un intelectual. Es decir, alguien que no sabe absolutamente de nada, pero que habla absolutamente de todo. Es realmente un intelectual, literalmente. Es decir, alguien que no sabe de nada, pero habla de todo, perfectamente, sin ningún tipo de problemas. Y estas son, en definitiva, las características generales que podemos apreciar en estos 4 conceptos de hurto que se manifiestan a lo largo de la historia. Insisto que Prodi señala 3: el hurto como robo, el hurto como trampa y el hurto como corrupción. El hurto como robo en tanto que se roba un objeto ajeno que pertenece a otra persona y nos lo apropiamos ilegalmente. El hurto como trampa en tanto que firmamos un contrato que luego no cumplimos o que vendemos productos adulterados o defectuosos. Y el hurto como corrupción política en tanto que se utiliza el poder ejecutivo, judicial o legislativo para permitir operaciones comerciales que estarían fuera de la ley. Pero hay un cuarto concepto de hurto que Prodi no señala, y yo sí me permito identificar, que es el concepto de hurto que se materializa a través de la organización de un mundo en el que el ser humano está totalmente desposeído de cualquier recurso propio para generar riqueza y que garantice de esta manera desde la soberanía alimenticia hasta la autonomía más elemental de la supervivencia propia. Y hacia ese tipo de mundo vamos directamente encaminados por lo que se refiere a la segunda mitad del siglo XXI. Y esto no hay ley, ni derecho civil, ni derecho mercantil que lo impida, porque simplemente no hay consumidores capaces de resistirse a un mercado que los seduce y que les da todo a cambio de nada.